Muchachos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta sesión. Hemos hablado de la historia del urbanismo desde sus orígenes hasta la segunda mitad del siglo XX y es en este nuevo escenario que estamos comenzando a explorar en el cual nos vamos a detener bastante para poder analizar algunas vertientes que marcaron época y que vale la pena tomar como referentes, ¿no? A nivel compositivo y a nivel teórico. Comenzaré con esta imagen y es como yo comencé esta tesis de grado, que ya se les expliqué que fue una tesis presentada por mí. Comencé con esta imagen, que es una imagen hecha por mí mismo, ¿no? Con un grafo, con unas pinturas. Comencé a desarrollar este gráfico, ¿no? Y lo que yo intentaba comunicar era que tanto la arquitectura como el urbanismo funcionan como una suerte de prótesis. Es decir, el ser humano, en cuanto a su desarrollo durante todo el tiempo que está aquí en la Tierra, intenta completar su figura con la arquitectura y con el urbanismo. Es decir, se reconoce un ser imperfecto y se apoya en estas dos disciplinas para completar la imagen perfecta que tenía de sí mismo. Entonces, la imagen más sugerente que se me vino a la cabeza fue pensar que los humanos nos entendíamos como entes incompletos y que utilizábamos la arquitectura para poder completar esa imagen cuasi divina. Entonces, la arquitectura funcionaba como una prótesis, como un artefacto que íbamos utilizando de una manera o de otra para poder construir una imagen propia, ¿no? Esta imagen de artefacto, de prótesis, de prototipo, nos hace referencia a muchos ejemplos. Por ejemplo, tenemos cómo se condiciona el crecimiento de un árbol mediante un aparato totalmente externo, como es una vara plantada, cómo eran los aparatos ortopédicos de hace unos cuantos siglos atrás, que intentaban corregir esas imperfecciones, y algún referente un tanto mitológico, que es el referente de Ícaro, que todos conocemos más o menos la historia, el cual intentaba tenerlo, digamos, poseer lo que Dios o lo que la naturaleza no le había dado, ¿no? Sabemos la historia, que el padre de Ícaro construye unas alas, las pega con cera y sale a dar varios paseos con su hijo, explicándole que no debería acercarse mucho al sol, que no debería ir muy alto, porque al estar más cerca, la cera se iba a volver líquida y él iba a caer. Ícaro comete el mismo error de todo ser humano de creerse el ser supremo de la creación, evita los comentarios de su padre y, digamos, lanza su paseo o hace su paseo cada vez más cerca al sol, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? La caída de Ícaros, plasmada en este fresco, que es de Peter Raúl Rubens, hacia 1636, que muestra esta estrepitosa caída y que bien se podría utilizar como metáfora de la propia humanidad, ¿no? Por ende, lanzaba esta primera presunción. La existencia es una imperfección. Y es que el ser humano, aunque presuma de perfecto, no lo es del todo. Si bien es cierto, digamos, somos organismos más o menos complejos, pero no tenemos ningún rasgo de perfección, ¿no? No somos simétricos en nuestro cuerpo, sufrimos de muchas dolencias, es decir, digamos, el mayor acto de frustración del ser humano, en términos filosóficos, es cuando entiende su finitud frente a la infinitud del mundo. Es decir, la naturaleza, la creación se muestra tan perfecta que nos da rabia vernos tan imperfectos. Y esto tiene mucho que ver con las manifestaciones de arte, de arquitectura y de urbanismo. Vemos cómo hacia la segunda mitad del siglo XX las representaciones del arte son representaciones retorcidas, es decir, aceptan la imperfección y comienzan a extraer esa especie de plusvalor artístico. O sea, llevan al extremo estas manifestaciones y construyen el famoso arte de la fealdad.
Tenemos aquí tres referentes: Francis Bacon, que es un pintor británico, Günter Bruce, que es un artista performático, y Joel Peter Witkin, que es un fotógrafo que utilizaba cuerpos mutilados para hacer sus fotos. Vemos estas imágenes y distan mucho del arte tradicional, del arte lírico, ¿no? Es incluso un arte incómodo, un arte pesado, un arte difícil de ver. Continuando con el relato, nos damos cuenta que hacia la segunda mitad del siglo XX el mundo está retorcido por muchas razones. Imagínense, estamos en el escenario inmediatamente posterior al estallido de las dos bombas nucleares, ¿no? Los horrores de la Segunda Guerra Mundial se extienden por todas partes y es lógico que los artistas muevan su foco de atención a este tipo de representaciones. En ese sentido, el tema que vamos a tratar es el tema de la máquina, del habitar y de las vanguardias artísticas, urbanísticas y arquitectónicas de segunda mitad del siglo XX. El título era un título un poco largo, presuntuoso desde mi punto de vista, pero que intentaba resumir todo, ¿no? Habitar la máquina, la vivienda en las utopías urbanas de la segunda mitad del siglo XX y sus manifestaciones en el ámbito nacional. La imagen de fondo es una imagen de un colectivo de arquitectos y artistas italianos que se llama Superstudio y se llama Monumento Continuo, que planteaba un entorno hipertecnológico, un entorno high-tech, pero buscando un retorno al modo de vida tradicional. Era prácticamente fusionar el modo de vida de un troglodita o de un pastor errante, trashumante, con las ventajas de la tecnología, ¿no? Es el famoso futuro primitivo que luego acuñaría Su Fujimoto en su teoría de los límites difusos. Tenemos tres partes de la exposición. En la primera se expone el modelo de análisis, en la segunda se hace una confrontación, y esto quiero que quede claro a modo de consejo general para investigar. Cuando investigamos, nosotros construimos una suerte de repertorio. Construimos un relato, es decir, hemos revisado unos cuantos libros y creemos que la realidad es de un modo, o que lo podemos escribir desde un método. Lo siguiente que hacemos es contrastar, es poner a prueba el método que hemos construido. En la mayoría de los casos el método es referencia directa a otros estudios, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que marcar un cierto acto de honestidad y de humildad, ¿no? Pensar que ya se ha estudiado muchísimo sobre el tema y va a ser poco probable que nosotros inventemos las cosas. Lo que tenemos que hacer es subirnos a los hombros de gigantes, es decir, tomar a los grandes referentes para poder sacar nuestras propias conclusiones muy modestas y adecuadas a un entorno. Entonces, investigar es construir un relato en nuestra cabeza, ponerla en contraste con la realidad y luego sacar conclusiones. Así de sencillo, sea una investigación filosófica, sea una investigación filológica, de estadística, de urbanismo, de arquitectura. Es tan sencillo como eso, como tener un grupo de ideas, contrastarlas o probarlas con la realidad y luego sacar unas conclusiones. Aunque nos confundan con nombres como marco teórico, marco referencial, no sé qué, paradigma metodológico, al final la investigación es un proceso muy natural y muy cercano. Con esto que quiero decirles, o quiero animarles a que le pierdan el miedo a la investigación. O sea, investigar no es para nada malo, al contrario, investigar es divertido, siempre y cuando tengamos el foco de atención sobre lo que queremos investigar. Primera parte, ya sabemos qué es el método, la idea, cómo nace el tema de la tesis. Nace en un periodo específico, en este caso es la segunda mitad del siglo XX. El contexto cultural o geográfico pues es la Europa occidental, por decirlo de un modo concreto y sencillo. ¿Qué es lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX? Como hemos visto en la clase anterior, la arquitectura y el urbanismo funcionalista se resquebraja, es decir, falla totalmente, y frente a esto tenemos que plantear nuevas alternativas. Frente a esto tenemos el fin de la ortodoxia racionalista
que es un término acuñado por Josep María Montaner, que no es más que la explicación de que la arquitectura moderna ha fallado y con ella la ciudad moderna tenemos que poner en crisis, tenemos que poner en cambio las nuevas soluciones, tenemos que agitarnos y pensar en nuevas alternativas. Así de sencillo. Entonces, en ese escenario de desilusión aparecen imágenes sugerentes que para François Choay, en su libro Urbanismo, Utopías y Realidades, están dentro de una categoría que es llamada la tecnotopía. Es decir, son esos artefactos, ¿no? Espacios habitables que tienen un esquema muy mecanicista. La imagen de fondo es muy elocuente, se trata de Walking City, un proyecto de Archie Graham de 1964. Eran ciudades móviles, a modo de remolques, pero a nivel macro, que podían ir desplazándose de un lugar a otro como si fuesen pequeños animales, o en este caso, gigantes insectos metálicos, ¿no? Entonces imagínense una ciudad que pueda ir de un lugar a otro. Yo sé que esto es futurista, e imagínense cómo se vio esto hacia 1964, del mismo modo, ¿no? Pensando una visión radical de ciudad. Los indicios. Ya sabemos cuál es nuestro foco de atención. Segunda mitad del siglo XX, las tecnotopías que para mí representaban imágenes muy impactantes. Entonces al inicio fue una intención de estudiar qué hay detrás de estas imágenes. Y esto para recordarles que la investigación o los temas de investigación surgen donde menos lo esperamos, ¿no? Estamos hojeando una revista, estamos escuchando algo, no sé qué, y sale un tema de investigación. Hace unos cuantos años, en la Politécnica de Madrid, una arquitecta un poquito ya mayor y defendió su tesis doctoral en la cual reflexionaba sobre los cómics y el urbanismo. Entonces, un hecho tan baladí puede ser estudiado a profundidad y puede ser explicado en términos académicos. Y creo que pasó hace poco, no sé en qué universidad aquí en Perú, que presentaron una tesis de Naruto Shippuden o algo así, ¿no? Que también puede ser válido. Entonces, lo que les quiero decir es que ideas están por todos lados. Lo importante es encontrar cuáles son esas ideas que más nos llaman la atención. Y si podemos ir tirando del hilo, podemos llevarlo a un tema de investigación y podemos disfrutar el proceso de generar este tipo de conocimientos. Los indicios, aquí hacemos una suerte de recopilación, leemos, revisamos cosas e intentamos sacar algunas pistas. Lo primero era la utopía, que ya la hemos visto, utopía tecnológica. Lo segundo era el tema de la vivienda. Lo tercero era el tema de la técnica, es decir, esta exacerbación de los aspectos tecnológicos que nos pueden dar una imagen distinta. Entonces yo construí, en ese entonces, ¿no? Que era como muy inocente, quise construir un marco que explique esto, ¿no? Entonces planteaba estos dos esquemas. En primer lugar tenía arquitectura, que es el equivalente a la casa. En segunda instancia tengo el urbanismo, que es equivalente al bloque o al barrio, que son o forman parte de las utopías consonantes, es decir, las utopías armónicas. Luego pasaba algo que no sé qué era hacia segunda mitad del siglo XX y daba como resultado una nueva categoría que para Bruno Sevi se llamaba o llevaba el nombre de urbatectura. Y Bruno Sevi lo manifiesta así en su libro Leer, Escribir y Hablar Arquitectura. Entonces yo me preguntaba, ¿en qué momento a alguien se le ocurre lanzar este neologismo, ¿no? De urbatectura, la fusión ideal de estas dos categorías? Nuevamente revisando me doy cuenta que existe un concepto que se llama el concepto de habitar poético, que reside en muchas ideas de Martin Heidegger, que tiene que ver con esa nueva aproximación al espacio. Entender que el espacio no solamente es un contenedor, que no tiene nada dentro, sino que es continente y contenido. En esta imagen podemos ver una fotografía de Robin Hood Gardens, que es un edificio hecho por Allison y Peter Smithson en 1972, el año en el que muere Le Corbusier, y que fue derruido en 2017, si no me equivoco. Pero estos edificios muestran esa nueva condición, que no solamente es hacer máquinas para habitar, sino tenemos que hacer máquinas amables que estén acorde a las personas. Estas son las pistas, estos son los indicios. Ahora vamos
a los instrumentos. Cómo nosotros vamos a poner a prueba esta serie de ideas que ya hemos ido construyendo. En este caso, yo seleccioné las utopías y la segunda mitad del siglo XX como referente, como contexto. Cuando ustedes hacen metodología de la investigación 1 y 2 o taller de tesis 1 y 2, van a hablar de este tema, que es el tema de acotar. Por ejemplo, ¿qué tema quieres estudiar? Bueno, a mí me interesa la vivienda. Ya, pero la vivienda, ¿qué tipo de vivienda? Multifamiliar, unifamiliar, vivienda social. Entonces tú eliges, ¿no? Y dices, bueno, vivienda social. Ya, pero ¿qué quieres estudiar de la vivienda social? ¿Quieres estudiar la parte económica, la parte constructiva, la parte urbana, el financiamiento? ¿Qué es lo que interesa? Bueno, el financiamiento. Ya tienes un tema acotado. Y luego te tienes que preguntar, ¿dónde y cuándo lo quieres estudiar? ¿Quieres hacer una revisión histórica? ¿Quieres estudiar lo que pasa ahora mismo? ¿Quieres estudiar las políticas que han dado origen? Es decir, el término acotar es un término, digamos, sofisticado para acercarnos a un tema, delimitar, para hacer un zoom. Imagínense que quiero estudiar la ciudad del Cusco, estoy en el Google Maps y veo la imagen general y luego poco a poco me voy acercando hasta una parcelita que quiero estudiar. Del mismo modo funciona la investigación. Puedo comenzar con un tema general, pero poco a poco tengo que acercarme, tengo que acotar mi tema de estudio. Y eso es lo que hice y de hecho fue el tema que, no el tema, sino la etapa que más tiempo me llevó para poder desarrollar esta suerte de contexto teórico, ¿no? Surge el término de artificialidad. Entonces tenemos que entender que la arquitectura, desde sus inicios, nace como una respuesta, o mejor dicho, una afrenta del hombre contra la naturaleza. Pensemos un poco, las primeras cuevas, las primeras cabañas o chozas, intentaban marcar una diferencia entre el ambiente o las condiciones climáticas de fuera y las condiciones climáticas de dentro. Algo tan sencillo, y es que la naturaleza, aunque parezca raro, la naturaleza es y sigue siendo salvaje, y es inhóspita y no se adecua a nuestras condiciones. Entonces tenemos que buscar resguardarnos, tenemos que buscar cobijo, y ahí es donde nace la arquitectura. Desde la cueva más primitiva hasta el edificio más sofisticado. Es una lucha, es una búsqueda por la artificialidad. Entonces yo entendí que podríamos hacer una catalogación de los edificios y de las ciudades en función a la artificialidad, es decir, si son más o menos naturales, si son producto de la naturaleza o son producto de la creación humana. Este era el marco teórico. Obviamente me tomó unos buenos meses poder llegar con este término porque obviamente yo andaba disperso en ese tiempo, ¿no? Frente a esto, yo construí uno de los gráficos al que más le tengo cariño y que uso muy poco, la verdad, porque me gustaría mostrárselos ahora mismo, ¿no? He construido o construí en su momento un cuadro de doble entrada, en este caso un plano cartesiano. En el eje horizontal tengo los tiempos, ¿no? Los siglos. Desde el siglo V antes de Cristo, por poner una fecha, porque puedo ser mucho más antes, el año 0, siglo V, siglo X, XV, siglo XX. Y luego tenemos en el eje vertical el grado de artificialidad. Entonces, yo me di cuenta que teníamos un grado 0, un punto donde todo inicia, que es el famoso naturfacto. Un naturfacto es un elemento natural que se utiliza como una herramienta. Puede ser un palo, una piedra, una roca devastada, lo que sea. Estamos hablando de sociedades primitivas, del famoso protodiseño. Luego me doy cuenta que con el transcurso del tiempo alcanzamos al mimefacto, es decir, nosotros podemos construir nuestros propios artefactos, pero hacemos referencia a elementos naturales, mediante dos estrategias, la metáfora y la analogía, la recreación y la simbolización. Y finalmente, hacia inicios del siglo XX, alcanzamos el grado más alto desde mi punto de vista, ¿no? Y esto obviamente despertó y sacó chispas, que es el punto más alto de desarrollo que alcanzó la arquitectura, que fue con la arquitectura moderna. Con la arquitectura moderna. Entonces,
Esta arquitectura moderna ayudó a conquistar el mundo de la no representación, el universo de la no representación. Es construir un lenguaje totalmente abstracto, es el grado cero de los signos comunicativos. Es decir, una abstracción ya no hace referencia ni a entes naturales ni a entes construidos. Una abstracción es la esencia de las cosas. Una abstracción se muestra tal cual es, no tiene ningún grado de interpretación. Las muestras son muestras de arte abstracto, ¿no? Kazimir Malevich, Laszlo Moholy-Nagy, el suprematismo con Eldon Lissitzky, etcétera, etcétera. Frente a esto, yo construí 5 categorías para estudiar este fenómeno: la proporción, la escala, la levedad, la repetición y la continuidad. Son 5 criterios mediante los cuales yo puedo evaluar cualquier fenómeno arquitectónico y cualquier espacio urbano. Y vamos a ver cómo se hace. Lo tenemos aquí. Obviamente, esta es una construcción poco científica, ¿no? Yo diría es metafísica, porque entra a tallar, digamos, muchos conceptos y muchas ideas que son totalmente subjetivas. Pero en ese momento, este gráfico ayudó a organizar las ideas que yo tenía como tesista, ¿no? Entonces, cumpliendo la lógica esta, ¿no? Del naturfacto, mimefacto, artefacto, protodiseño, metáfora, abstracción, cumplo con esa misma lógica, ¿no? El protodiseño ahora se transforma en diseño elemental. Metáfora y analogía se transforma en el paradigma clásico o neoclásico. Estamos hablando del siglo XII al siglo XV. Y luego tenemos el paradigma moderno, que es el punto más alto desde mi perspectiva. Ojo, yo sé que tenemos una educación postmoderna y se nos rasga las vestiduras cada vez que digo que lo moderno es lo máximo, pero yo creo que es así. Y vamos a ver cómo se estructura o cómo se argumenta esto. Entonces, en la abstracción tengo 5 categorías que corresponden a proporción, levedad, escala, repetición y continuidad. Es decir, si yo quiero saber cómo se ve un edificio o una ciudad moderna desde la proporción, voy a oscilar entre 2 categorías, entre lo disonante y lo armónico. Lo mismo para la levedad, que es un concepto o una dimensión. Yo tendré que oscilar entre la ingravidez y la supergravidez. La ingravidez es luchar contra la fuerza de gravedad, hacer cosas que vuelen o que aparentemente están flotando. Y esto solo se llega a conquistar con los nuevos medios tecnológicos, con las nuevas técnicas. Edificios cada vez más altos, voladizos cada vez no sé qué, puentes cada vez más ligeros, ¿no? Entonces, como que se va cumpliendo y resulta en un argumento más o menos lógico. En cuanto a escala, vamos a hablar de la mega y la super escala, es decir, cada vez los edificios son más grandes. En la repetición hablaremos que el paradigma clásico plantea una arquitectura universal, los mismos principios que se van extrapolando de un lugar a otro, mientras que el paradigma moderno, aunque parezca mentira, apuesta por el edificio singular, el edificio único, el edificio particular. La estética también particular. Y en cuanto a la dimensión de continuidad, podemos decir que la arquitectura y la ciudad clásica era inmutable, porque era una suerte de escultura, ¿no? Mientras que la ciudad y urbanismo modernos era o estaba asociado al paradigma cambiante. Es decir, es una suerte de tapiz en blanco que se puede ir modificando y moldeando con el paso del tiempo. Frente a esto, tenemos una teoría, que es la teoría de la máquina y el regazo de Massimo Cassiari, que plantea esta oscilación, ¿no? Nos dice que la ciudad contemporánea es al mismo tiempo una máquina muy eficiente y por el otro es un lugar de cobijo. Entonces, el nuevo habitante metropolitano tiene que oscilar entre esas 2 componentes, porque construye sus lazos de cotidianidad en el espacio en el que reside, mientras que el espacio metropolitano va extendiendo sus límites hasta hacerlos casi invisibles. La máquina que te genera dinero, la máquina de producción, y el regazo, que es una casa, una vivienda o incluso un hogar. La imagen de fondo es el Centro Pompidou
de Richard Rogers y Renzo Piano, construido en el centro de París. Frente a esto, yo me doy cuenta que hay más cosas que tengo que poner en mi diagrama y vamos a retroceder un poquito a ver si se entiende un poquito más, ¿no? La arquitectura es a casa, como el urbanismo es al bloque. Pasa algo, ¿no? Agitamos la coctelera y obtenemos como resultado la urbatectura. Luego me doy cuenta que es la artificialidad, esa oscilación entre lo natural y lo artificial, la que le da sentido a este desenlace. Desde el punto de vista hegeliano estamos hablando de una tesis, una antítesis y una síntesis, como el resultado, digamos, de simplificación máxima. En este caso, la artificialidad, que es un eje transversal, que plantea dos oscilaciones, dos utopías, la utopía paleotécnica y la utopía neotécnica, da como resultado la urbatectura y su manifestación material, digamos, más próxima, es la tipología de racimo. Y es que yo descubrí que hacia la segunda mitad del siglo XX aparece una nueva tipología de vivienda, aunque parezca mentira. Yo pensé que solo era la casa y el bloque, el unifamiliar, el multifamiliar, pero luego me doy cuenta que en muchas partes del mundo se especuló sobre esta nueva tipología, una vivienda tipo racimo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se ve una vivienda tipo racimo? ¿Y cómo es la ciudad que contiene a esta vivienda? Y eso es lo que vamos a deslindar en las siguientes diapositivas. Frente a esto, después de haber especulado bastante, comienzo a lanzar mi presunción. La presunción no es más que mi hipótesis, la cual decía lo siguiente, ¿no? El nivel de artificialidad, es decir, natural, artificial, de las utopías urbanas transformó significativamente el concepto de vivienda durante la segunda mitad del siglo XX. Esta es la hipótesis principal. Luego le sobreviene una segunda hipótesis, tres hipótesis complementarias. La primera hipótesis complementaria me dice que cuando tengo un bajo nivel de artificialidad, tengo un producto casa. Si tengo un grado alto de artificialidad, tengo como resultado el bloque o el multifamiliar. Y si tengo un grado de artificialidad ambiguo, es decir, no sé si es bajo o alto, tengo como resultado el racimo, que es esta nueva tipología que desde mi teoría, ¿no?, desde mi postulado, nace o aparece recién hacia segunda mitad del siglo XX. Nace con un texto que se llama Cluster de Allison y Peter Smithson, publicado en 1954. Todo esto es el marco teórico, y expliqué cuáles eran las intenciones, cuál era el marco para explicar, que tiene que ver con la artificialidad. Me desvié un poco hablando del regazo y del habitar poético, pero la cuestión era muy clara. Quería estudiar la vivienda y quería explicar por qué nace el racimo. Y me encuentro con que la artificialidad, es decir, high-tech, low-tech, ¿no?, utopía paleotécnica, utopía neotécnica, es la clave para explicar este cambio y la aparición de este nuevo paradigma. Luego, esta idea yo tenía que contrastarla con datos, y esta es la parte que toma más tiempo. O sea, ya tengo algo más o menos claro porque he revisado unos cuantos libros y ahora necesito verificar. Entonces, en toda investigación, muchachos, y esto es nuevamente un consejo, en toda investigación nosotros tenemos que demostrar algo. Tenemos que convencer al jurado que lo que estamos demostrando es cierto, es coherente o por lo menos es riguroso en términos académicos. Entonces, lo que tocó hacer en mi caso fue revisar bastante historia de la arquitectura y el urbanismo y ver si estas manifestaciones podían encajar en mi esquema teórico de tres, en mi triada, ¿no? Casa, bloque, racimo. Arquitectura, utopía, urbatectura, ¿no?, como una síntesis de todo. El primer referente que vamos a revisar es la utopía de la casa. Todos conocemos una casa y ya tenemos una idea más o menos construida de la misma, ¿no? Es un espacio doméstico, cerrado, ¿no?, cotidiano, muy cercano, solo de familiares. Y la imagen de fondo
es la imagen de una casa modernista construida en 1904 por Charles Mackintosh, que es parte de los movimientos modernizadores en arquitectura. La casa tiene que ver con una utopía nostálgica. Es la búsqueda de un pasado que siempre fue mejor. Habla de ciertos rasgos culturales y tiene un sesgo anti-industrial. Es decir, el crear viviendas exactamente iguales y que se repitan a la infinidad no coincide con la casa, porque todos pensamos una casa como distinta. Una casa es casi como un vestido o un traje, ¿no?, que se hace a medida. Lo mismo pasa con estos señores. Frente a esto tenemos que entender que la utopía de la casa está conectada a un lenguaje arquitectónico. Este es el Palacio de Versalles y vemos que existe un lenguaje muy fuerte. Molduras por un lado, arcos de medio punto, cornisas, acróteras, tímpanos, cariátides y un montón de cosas. Es decir, existe un lenguaje. Existe un orden. Por ejemplo, yo no puedo poner un arco de medio punto en la cornisa, o no puedo poner una cornisa a mitad de una ventana. O sea, existe una lógica, existe un lenguaje, existen reglas generales para construir este tipo de arquitectura. El esquema metodológico nos muestra que la casa es armónico, es supergrávido, es decir, no rechaza el suelo, por decirlo de algún modo. Es pequeño, es universal porque repite los mismos esquemas y es inmutable porque es ese tipo de casa que llega para quedarse. Frente a esto tenemos que ver el espacio urbano que lo contiene, que ya hemos visto un montón de ejemplos, ¿no? Podemos mencionar el ensanche de Barcelona, que es la racionalización de las calles. El espacio sigue siendo compacto, pero es el espacio público el que tiene mayor predominancia. Vamos a hablar de una superescala que comenzamos a conquistar los extrarradios, y este ejemplo lo hemos visto, que es el plan de Wijk de Bel de 1920 para Ámsterdam, que sigue siendo muy racional en su trazado. Vamos a hablar de una ciudad jardín, que también le hemos tocado, y eso simplifica un poco la explicación del tema. Todas estas posturas están asociadas a la casa, ¿no? Aunque la ciudad iba cambiando, todavía no nos zafábamos del esquema de la casa. Y esto nos muestra la permanencia de este paradigma. Esta muestra es la muestra de la Villa del Mañana de Etudes de Nart de 1910, que fue un referente para el plan Voisin de París, hecho por Le Corbusier. Esta es la casa, es como la entendemos, compacta, indisoluble, es digamos un acto o un hecho artesanal, hecho a medida, etcétera, etcétera. La afirmación de individualidad, porque es muy familiar, muy cerrado, ¿no?, muy hermético, si se quiere, y es indivisible. ¿Qué es lo que busca la casa? Proteger, contener y limitar. Si hacemos un esquema muy sencillo, nos damos cuenta que el lleno y el vacío están muy presentes y sus límites son muy claros. De hecho, los sistemas constructivos nos marcan este tipo de condicionante. Vemos el esquema de aquí abajo y nos damos cuenta que la relación entre el interior y el exterior es muy fuerte, porque el sistema constructivo, los materiales de la época, no permitían hacer elementos totalmente abiertos. Es simbólica, es artesanal, aboga por el peatón, presenta el abrigo o el cuidado de las personas, es unitaria, es naturalista, apuesta por el sentido del lugar o pertenencia y es estereotómica, es decir, sólida. Pasamos al segundo referente, que es la utopía del bloque. En la utopía del bloque tenemos que recordar a todos los proyectos modernos, tanto de ciudad como de arquitectura, ¿no? En este caso estamos viendo la unidad habitacional de Marsella como paradigma de la vivienda colectiva. ¿Qué nos dice Ludwig Hilberseimer, que lo hemos estudiado al hacer la ciudad vertical? Nos dice que la nueva ciudad debería transmitir una imagen completa y al mismo tiempo desprovista de todo lo momentáneo accidental, reteniendo solamente lo esencial y lo duradero. Es este ánimo por simplificar
toda la estructura social en un solo edificio. Y estos edificios de bloque nos muestran estas aspiraciones. Estamos hablando de una utopía progresiva que mira siempre al futuro, que tiene grandes rasgos funcionalistas o tecnicistas y que tiene un enfoque muy industrial. Es decir, utilizar las nuevas técnicas y los nuevos materiales para construir viviendas accesibles y de mejor calidad, ¿no? Pero restando el término del abrigo, porque estamos hablando de viviendas en colectivo, viviendas en bloque. ¿Qué pasa con la sintaxis? ¿Qué pasa con el lenguaje arquitectónico? Estamos hablando de un lenguaje simplificado. Si recordamos la imagen del Palacio de Versalles, nos damos cuenta que había mucho detalle y había mucha lógica detrás. ¿Qué hace esta primera, digamos, estas primeras intenciones de arquitectura radical? La famosa línea dura identificada por Javier Montés, nos plantean una sintaxis abierta. Es decir, muy pocos elementos y muy pocas reglas de composición, con lo cual el diseñador tiene el mundo expuesto ante sus ojos para poder reconfigurar los elementos como se le venga en gana. El edificio que tenemos de fondo es la Farnsworth House de Mies van der Rohe, construida hasta 1951. Lo dicho, ¿no? Imagínense que esto es un tapiz, es una pintura a la cual le vamos a agregar cosas. En cambio, en el caso de Versalles, nos vamos a dar cuenta que la pintura ya está hecha, que no tenemos nada o muy poco que agregarle. Es un edificio autosuficiente, autorreferente, que se basta a sí mismo. ¿Qué pasa con los otros edificios? Son bellos, pero están deliberadamente desprovistos, porque en algún momento la teoría de la arquitectura asumía que el edificio solo se completaba con los habitantes. Lo malo, o desafortunadamente, es que con el pasar del tiempo caímos nuevamente en esos derroteros, ¿no? de creer que la arquitectura se vale a sí misma y rechazamos el componente social. ¿Cómo describimos la utopía del bloque? Lo describimos como el ejemplo máximo de abstracción, de simplificación del lenguaje. Tiene que ver con una proporción disonante, con ingravidez, con superescala, con hechos singulares, edificios distintos unos de otros, y con un paradigma cambiante. Los ejemplos ya los hemos visto: el plan Voisin para París, la vía radiante de Le Corbusier, que eran esta suerte de segregación planificada, que marcaba división de clases muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel compositivo, planteaba una disonancia. La disonancia es el opuesto a la armonía. Y no es que los hechos estén desordenados, sino que no son totalmente simétricos, ¿no? Y este es uno de los factores por los cuales la arquitectura moderna fue tan rechazada durante mucho tiempo. Imagínense, éramos arquitectos formados en los principios neoclásicos y no nos imaginábamos un edificio asimétrico, por ejemplo, ¿no? Lo cual se convirtió en una suerte de protesta por parte de los nuevos arquitectos, ¿no? Y fue un principio compositivo que se fue extendiendo y se fue reutilizando a lo largo de todo el siglo XX. Hablamos de una mega escala. A nivel ciudad, los límites se rompen por completo y se lanza a la conquista del territorio circundante. Es esta suerte de captura del infinito, planteada por Renaldo Benévolo, como dominio de un espacio suburbano a mansalva. Es decir, ya nada se interpone entre el crecimiento de la ciudad y el territorio circundante. Los límites entre urbano y rural se rompen para inclinar la balanza al espacio urbano o al espacio urbanizado. La ciudad industrial de Tony Garnier de 1917 es un fiel reflejo de estos principios. La imagen es muy sugerente y vemos que la línea de vía se pierde en el horizonte y parece que no tiene fin. Ingravidez, ciudad vertical. Estamos hablando de la ciudad vertical de Hilbersheimer hacia 1927, que también fue tema de una de nuestras clases. Es un hecho cambiante que marca una pauta o un retorno al terror primitivo del vacío, que es un término acuñado por Bruno Sevi, hacia 1997. Es decir, para la casa era construirlo lleno y dejarlo vacío, totalmente inhabitado. Para el moderno es habitar el vacío, habitar el negativo de las cosas.
lo cual tiene mucho sentido porque nosotros no habitamos las paredes, sino habitamos el espacio contenido en las mismas. El ejemplo que tenemos en la pantalla también lo hemos estudiado y eso me reconforta porque hemos visto casi todos los referentes, así que no tengo que explicar muchas cosas. Es el plan piloto para Brasilia de Lúcio Costa, construida y planteada en 1957 y construida en 3 años, inaugurada en septiembre de 1960. Hablamos de una ciudad descentrada, ya no tiene un foco de atención, ya no es simétrica, sino es una construcción alargada, porque planteaba una lógica mercantilista, ¿no? Que tenía que conquistar cada vez más mercados y más focos de atención. Hablamos de una fragmentación y de una dilatación. Teníamos ciudades compactas y las vamos estirando poco a poco para dominar el territorio y para que el capital, ¿no? El capitalismo mercantil, pueda conquistar estos territorios. Tenemos que mencionar la ruptura o la explosión de la manzana, planteada por Ernest May en 1927, cuyos gráficos son muy sugerentes. En el gráfico 1 tenemos la manzana tradicional, en el gráfico 2 tenemos un leve proceso de racionalización, en el gráfico 3 tenemos hileras continuas de viviendas y en el gráfico 4 tenemos las mismas hileras pero fragmentadas. La idea de manzana se rompe por completo. Los límites entre dentro y fuera se hacen cada vez más difusos, lo cual fue una presunción muy válida de la arquitectura y del urbanismo moderno. En cuestiones urbanísticas, yo tengo una postura muy clara, ¿no? Y es que la manzana libre o la manzana abierta, como la que vemos aquí, solo funciona si es que prestamos mucha atención a las dimensiones. O sea, si hacemos dimensiones inhumanas, como en el caso de Brasilia, la ciudad no va a funcionar. Si tomamos en cuenta que las personas recorren una distancia, que interpretan o se relacionan con el espacio según medidas de proximidad, podríamos llegar a un punto intermedio. Descomposición cuadridimensional. Es el espacio explotado y es el vacío el protagonista más allá que el lleno. Este es un edificio en bloque. El nuevo sistema constructivo nos permite una relación directa con el entorno. Luz, vegetación y arquitectura, como planteaba Le Corbusier, y este es el esquema como nosotros recordamos al bloque, ¿no? En términos utópicos. Es un espacio destinado a socializar las masas, es decir, a proveer de vivienda a las grandes mayorías, aunque con esto les estemos quitando estos espacios o estos reductos de resistencia. En algunos casos, creo que fue en la clase anterior, hablábamos del Barón de Haussmann y cómo habría calles inmensas, ¿no? Generaba espacios buenos para la ciudad, pero rompía esos lazos sociales que tanto tiempo habían demorado en consolidarse. ¿Cómo reconocemos a la modernidad? Y esto es importante. Se habla mucho de arquitectura moderna, pero se habla muy poco de los principios de la modernidad. Lo que busca la modernidad es expandir, es dilatar, es explotar los límites. Es un ejercicio de indeterminaciones, como le diría Kenneth Frampton en su Historia crítica de la arquitectura. Y en los ejemplos que tenemos a la derecha nos muestra una cosa muy clara, ¿no? Por ejemplo, límites de manzana y calle se diluyen por completo y los nuevos sistemas constructivos nos permiten tener una relación mucho más directa entre el interior y el exterior. De hecho, Piet Mondrian planteaba en su ensayo Casa, Calle y Ciudad la ruptura de estos límites. Planteaba un espacio unitario en el cual el habitante no sepa exactamente si está en uno o en otro ámbito espacial. Imagínense, no saber si estás en la calle, en la casa o en la avenida de alguien más o de alguna otra ciudad. Los límites se rompen por completo. Y es que esta teoría liminal nos hace pensar que el límite sigue siendo una construcción artificial. Imagínense una frontera entre países, ¿no? Yo qué sé, Perú con Brasil. Nos acercamos a la frontera, nos damos cuenta que estemos de un lado o de otro, el ambiente sigue siendo el mismo. De hecho, las ciudades son muy parecidas, se habla el mismo idioma, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, los límites no dejan de ser artificiales. Los modernos, como eran totalmente radicales, pues decían, hagamos arquitectura sin límites,
hagamos urbanismo sin límites, lo cual no es una mala idea siempre y cuando se controle la ocupación y la difusión del suelo urbano, que lo hemos visto en la clase anterior. Es decir, estos principios van bien siempre y cuando tengan un control por parte de los órganos llamados a hacerlo, que en este caso es el ayuntamiento. La arquitectura y el urbanismo es instrumental, masificada, apuesta por el automóvil, apuesta por una utopía colectiva, es indeterminada, es abstracta, privilegia el espacio y tiene un componente tectónico, es decir, ya no es pesado, sino son estructuras ligeras. Tenemos dos ejemplos, la comuna de Narkofing, que lo hemos visto también en clase, y el Lakeshore Drive de Mies van der Rohe, que son dos edificios icónicos que también marcan esta nueva postura. Tenemos los dos ingredientes, tenemos la casa, tenemos el bloque. Las ponemos en una coctelera, las sacudimos fuerte y tenemos un resultado, una síntesis, que en este caso es la distopía del racimo y es la que vamos a estudiar de aquí en adelante. Tenemos este marco teórico en el cual podemos mencionar que la utopía del racimo se asocia directamente con la utopía del capital. Son aquellas grandes ciudades, aquellas grandes áreas metropolitanas que comienzan a dominar un territorio. Es la megaproducción. Los sistemas productivos, ¿no? El tráfico financiero de un país a otro nos hace pensar que vivimos en una aldea global, que toda la economía está interconectada, que el mundo es plano y que la historia ha llegado a su fin, como diría Fukuyama, ¿no? Francis Fukuyama. Tenemos que hablar de un contexto de posguerra donde todo estaba desilusionado, ¿no? La fantasía del crecimiento indefinido se quiebra por completo. Hablamos de una distopía, que es el negativo, una utopía, que es una utopía en oscuro, una utopía lúgubre, frente a una crisis del urbanismo y a un capitalismo tardío. Ese capitalismo que, pese a estar envejecido, se consolida en nuestras propias estructuras sociales y sobre todo en nuestras estructuras urbanas. Las distopías tienen esta imagen. Es un futuro oscuro, totalmente, digamos, destruido, con muy poca esperanza. Lo curioso es que las distopías no solo se muestran en la segunda mitad del siglo XX, sino mucho antes. Esta imagen es un clip de la película Metrópolis de Furlan, no publicada, sino proyectada hacia 1927, y nos mostraba esto, ¿no? Una máquina inmensa que dominaba el mundo, las personas caminando como autómatas, no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Aunque esta imagen es muy teatral, podemos encontrar estos rasgos a día de hoy. Las grandes ciudades, las personas que salen de sus casas muy temprano y vuelven muy de noche. Entonces, aunque parezca mentira, este futuro oscuro se va cumpliendo poco a poco. Es decir, podemos rastrearlo a día de hoy. Y todo esto no es a causa de la arquitectura y del urbanismo, sino es a causa de la implantación de un sistema económico y de su consolidación a lo largo del tiempo. Estamos hablando del capitalismo y la doctrina neoliberal que se ha asentado en muchas partes del mundo. Frente a esto, ¿no? Y en una etapa de epifanía, ¿no? Por decirlo en términos finos, se me ocurrió dibujar este gráfico, ¿no? Y yo decía, ¿cómo explico de manera sencilla el sentido de la distopía? Hemos aprendido con Tomás Moro que existe la utopía, que es lugar que no existe, lugar perfecto, y la distopía, ¿cómo se explica, no? Si no hay nadie que escribe en términos estrictos sobre el término. Entonces me doy cuenta que las utopías tienden siempre a la distancia, a la separación. Una buena utopía, una buena fantasía es aquella que no se va a cumplir. Entonces existen dos utopías. Utopía hacia el pasado o utopía hacia el futuro. La utopía hacia el pasado es la utopía nostálgica, como diría Lewis Mumford. La utopía hacia el futuro es la utopía progresista, pero también marca distancia, es decir, en algún momento el mundo será así, en algún momento, siempre ese algún momento está lejos de nosotros. Entonces, la utopía se alimenta de la distancia, por eso el gráfico de la izquierda, que nos marca una suerte de acotaciones,
y nos dice que X y Y, las distancias entre el presente, pasado y futuro, tienden hacia el infinito. Es decir, mientras más lejos, mejor. ¿Qué pasa con la distopía? La distopía es la intención por explotar estos límites temporales, por hacer que las distancias entre el pasado, el presente y el futuro sean cada vez más pequeñas, más cercanas, para llegar a un momento de confusión y de caos, si se quiere, en el cual no sepamos dónde comienza el pasado y dónde comienza el futuro, o viceversa, ¿no? Cuando estos tres elementos se mezclan de manera muy fuerte y estas dos distancias, a modo de cotas, tienden hacia el cero. Es el momento donde todo confluye. ¿Esto cómo se explica? Se explica con la gran cantidad de avances tecnológicos en los últimos 30 o 50 años, por ejemplo, en la cantidad de población urbana en los últimos 50 años, es decir, estamos en un proceso de desarrollo acelerado, ¿no? Donde los avances van renovándose uno tras otro, la economía va galopando fuertemente y es como que nosotros nos dejamos arrastrar. Entonces, frente a esto tiene sentido porque no sabemos qué hecho pequeño que estamos viendo ahora va a cambiar el mundo en un futuro. Retrocedamos hacia noviembre de 2019, ¿no? Unas cuantas personas, no sé exactamente cuál es la historia, al otro lado del mundo, en China, en Wuhan, adquieren un virus y no se imaginaban que este virus se iba a expandir a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Algunos dirán el efecto mariposa, el no sé qué, pero bueno, ¿no? Esto tiene sentido también dentro de una teoría cosmológica, y es que el año 2013 un señor que se llama Bradford Scow plantea una teoría que se llama el Objective Becoming, que significa que en términos físicos no existe una diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Es decir, que los tres elementos conviven en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Y él lo demuestra, como todo buen científico, con fórmulas, con datos, etc. Es decir, esta idea de fusionar los tres elementos es vigente y de hecho tiene asidero científico. Entonces valdría la pena ir por esos derroteros, ¿no? Distorsiones. Estamos en un mundo de confluencia, de conflicto, de colisiones, de artistas atormentados, de arte retorcido. ¿Y qué pasa con la arquitectura? Pues lo mismo. Tenemos arquitectura y tenemos urbanismo conflictivo, caótico, retorcido, complejo, diverso, lo cual, o cuyos ejemplos vamos a ver de aquí en adelante. Distorsión, ¿no? Caos, conflicto, fealdad, el fin del mundo, el fin de la historia. Colisiones estéticas, que es un término acuñado por Anthony Vidler para identificar la arquitectura y el urbanismo postmoderno. Es decir, ya no tenemos una escuela, ya no tenemos una doctrina. Imagínense que somos urbanistas neoclásicos. Tendríamos que crear alamedas, ¿no? Espacios centrales, tendríamos que hacer vías perfectamente circulares, ¿no? O sea, estaríamos atados a normas. Como el mundo entero se ha resquebrajado, la norma ya no existe y estamos frente a un escenario de libertad plena. Colisiones estéticas, no existe ninguna tara que nos pueda o que evite o que impida que nosotros vayamos saltando de un lenguaje a otro, de una intención a otra. El arte también muestra ciertos rasgos de transgresión. En primer lugar, estamos hablando de la transgresión del equilibrio. Imagínense el arte renacentista que pintaban vírgenes, dioses, ángeles, santos, y el arte moderno pues plantea cosas mucho más cercanas e incluso realidades distorsionadas. Esta es una serie de fotografías de la serie Distortions de André Kertész de 1933, que de hecho lo hemos utilizado como referentes en el curso de fotografía, si no me equivoco. Transgresión del estatus, ¿no? El arte ya deja de ser ese reducto elitista y casi todo el mundo puede ser artista, ¿no? Si es que tiene esa intención de hacerlo. Los académicos pierden vigencia y pierden valor en este mundo tan cambiante y tan caótico. Y finalmente hablamos de la transgresión del signo, en el cual nosotros podemos cambiar el sentido de los objetos que tenemos alrededor
Y el artista o el arquitecto o el urbanista que tanto se empeñó en poner carga simbólica a estos espacios se ve desacreditado totalmente. Y nos damos cuenta que quien interpreta, quien vive el espacio, es la persona. Incluso le entrega significados que el propio diseñador no había, digamos, no había tomado en cuenta durante el proceso del diseño. Un ejemplo de estos es el edificio del distrito Arroba 22 en Barcelona, de Richard Rogers, que es conocido como el edificio Pepino, ¿no? Es la reinterpretación del signo, la reconquista del signo en términos de Peter Hall. Es una sintaxis vacía, ya no tenemos tapices, no tenemos simplificaciones, sino tenemos al hombre, que es ese resignificador innato, que es el encargado de darle o cargarle de valor a los espacios y a la materia con la cual interactúa. Sintaxis vacía, ya no tenemos un lenguaje, ahora tenemos solo objetos que podemos modificarlos, transformarlos, tergiversarlos, destruirlos, etc. En términos estéticos estamos hablando de un pintoresquismo moderno sumado a inversiones cronológicas. Ir de adelante para atrás, hacer híbridos raros, ¿no? y poco agradables a la vista. Todo esto formaba parte del espíritu posmoderno. Ya no existe regla, ya no existen cánones, ni arquitectónicos ni urbanísticos. Podemos hacer lo que se nos venga en gana. Lo malo, ¿no? Y lo desafortunado de este hecho es que asumimos que el urbanismo era también un ejercicio estético y comenzamos a trabajar nuevas ciudades con visiones distintas, pero con poca carga social, económica e incluso cultural. ¿Cómo se describe esta distopía? Mediante esta oscilación. Estamos hablando de un híbrido entre disonante y armónico, entre ingrávido y supergrávido, superescala, megaescala, singular, universal, cambiante, inmutable. Es decir, el racimo no tiene un rostro concreto, es un rostro oscilante, poco claro, difuso y de límites cambiantes. Frente a esto tenemos que recordar a un señor que, pese a ser un psicópata de la arquitectura y el urbanismo, planteó algunas ideas interesantes en esta segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de Le Corbusier, que en 1931 plantea el plan Obús para Argel y plantea un edificio que se llama el Fuerte del Emperador, que era un edificio que tenía una planta curva, y dentro de este edificio, que era inmenso en sus dimensiones, se podría poner, digamos, contenidos de naturalezas distintas. Aquí nace el racimo, aunque parezca mentira, ¿no? A quien le hemos echado la culpa de denigrar el urbanismo, pues tendríamos que darle las gracias de darnos estos referentes históricos, ¿no? Vemos cómo se combina aquí una lógica de continente y contenido, es decir, el continente es muy racional, de hecho se ve en planta muy ordenado, pero el contenido es heterogéneo. De hecho, aquí podemos ver casas de diverso tipo, casas modernas, casas tradicionales, una mezquita, una caaba, no sé qué. Entonces llega un momento en el cual la escala nos supera por completo y nosotros podemos plantear simples contenedores. Imagínense construir un edificio solamente en estructura y alquilar los espacios o venderlos diciendo a los usuarios, ¿sabes qué? Tienes este espacio de tantos metros cuadrados y cúbicos, ¿no?, de espacio, pues ahora tienes libertad plena para hacer tu casa o tu vivienda como quieras. Entonces la gente comienza a construir. Solamente esto es posible cuando nos escapamos de la escala, ¿no?, cuando rompemos los límites de dimensiones ya analizadas anteriormente. Obviamente este edificio nunca se ha construido, pero alimentó la imaginación y la retina de muchos arquitectos de aquí en adelante. Marca la crisis del movimiento moderno, porque ya no es el diseñador que diseña hasta el más mínimo detalle, sino es el diseñador que diseña unas cuantas cosas y luego deja a las personas a que interactúen con el espacio y lo vayan transformando a lo largo del tiempo. La mega escala. Este es un proyecto utópico, y aquí les digo que viene la parte buena, la parte que más me gusta,
porque es el corazón de las propuestas radicales. Repetimos, el fuerte del emperador, el plan Obús para Argel, en Argelia, de Le Corbusier en 1931, nos muestra esta imagen. 1969, estamos hablando de la ciudad global, que fue un proyecto de Mike Mitchell y Dave Woodwell, que planteaban una ciudad continua, imagínense una ciudad continua, que una Norteamérica de costa a costa. Esta línea que vemos en el mapa es, desde la propuesta de Mitchell, una ciudad. Imagínense, una ciudad continua, sin interrupciones, con el sistema productivo conectado. Obviamente, esto era una propuesta utópica que nunca se llegó a construir, pero que sigue alimentando la retina de muchos pensadores, ¿no? Lo curioso es que la ciudad global pasa por Chicago, ¿no? Chicago es el corazón de todo, ¿no? Todo lo bueno pasa por Chicago. Nuevamente, vamos a ver esta lógica entre el aislamiento y la agrupación. Construir ciudades contenedores de escalas inmensas, ciudades que vayan conquistando el territorio, o ciudades continentes. Continente como un ejercicio de apropiación de espacios a gran escala. Esta es una muestra de la ciudad instantánea de Stanley Tigerman de 1968. Nuevamente, son edificios, pero agrupados de tal modo que pueden construir ciudades ellas mismas. Es el ejemplo de la urbatectura que nos mencionaba Bruno Sevi. Es una mezcla entre paisaje, arquitectura y ciudad, y las imágenes pues son demasiado sugerentes. Vamos con otro ejemplo. Estamos hablando de la ciudad oceánica, ciudades hechas en el mar, 1962, del arquitecto japonés Kikutake. Este proyecto, que era imposible de realizar hacia 1962, se volvió realidad cuando se hizo el aeropuerto de Osaka en 1989, y hace unos cuantos años cuando en Dubái se construyeron ciudades enteras sobre el océano, trasladando un montón de arena, ¿no? Construyendo el mapa mundi, la ciudad palmera, lo que sea. Entonces vemos cómo estas utopías se están volviendo realidad poco a poco. Y fueron personas, ¿no? Arquitectos radicales que en su momento plantearon estas ideas, ¿no? Aquí también podemos añadir una idea interesante que es la ciudad cápsula. Es decir, construir un núcleo de servicios en el medio a modo de un tubo y que las viviendas se vayan acoplando poco a poco, como si se tratase de un panel. Es decir, las ciudades pueden conectarse y desconectarse, que es parte de un proyecto de Plug-in City del grupo británico Archigram, que lo vimos también hacia el inicio de clase. Hablamos de Arati Sosaki, también un arquitecto muy conocido por nosotros, Pritzker en el 92, si no me equivoco, que en 1960 plantea la ciudad espacial. Se sale de cuadro totalmente y dice, ¿no? Como las ciudades no pueden seguir creciendo hacia arriba, ¿no? Podemos densificar, pero en función a estos núcleos de servicio. Y todo y sus necesidades básicas a estos elementos. Por fin estamos conquistando esa ingravidez, estamos conquistando el propio espacio. Y esta imagen es una imagen muy sugerente, ¿no? De hecho, existió todo un movimiento de arquitectura que se llamó el movimiento metabolista, formado en su mayoría por arquitectos japoneses, que planteaban estas ciudades radicales. Al otro lado del mundo, en Italia, estamos viendo el referente de Paolo Soleri con el edificio de Veladiga o las famosas acrotecturas, en las cuales plantea la misma idea, ¿no? Grandes contenedores, espacios heterogéneos dentro, escalas inabordables por el ojo y por la infraestructura humana, pero que marcaban esta pauta. Ciudades continuas, edificios, contenedores, edificios que eran ciudades en sí mismas. Otro ejemplo, que nunca se llegó a construir obviamente, pero que marca una época, es la Villa Espacial o Ciudad Espacial planteada por Jonah Fred. Seguimos con los mismos ejemplos, las ideas recurrentes de torres verticales de servicios y espacios de corte heterogéneo, sin forma y sin rasgos compositivos conscientes en el tiempo, que se van agrupando de manera azarosa. Es entender que la arquitectura y el urbanismo se muestra diverso, se muestra caótico y sobre todo
se muestra cambiante, porque la ciudad de Jonah Friedman era una ciudad que iba cambiando poco a poco, es decir, es un gran enmayado metálico que iba cambiando según las necesidades de los pobladores. Se construía por un lugar, se deconstruía por el otro, se dejaban espacios vacantes que luego se ocupaban, etcétera, etcétera, etcétera. Es una mezcla de la urbatectura y el racismo. ¿Cómo entendemos a nivel gráfico este esquema? Mediante este pequeño gráfico. Estructuras grandes, contenedores, que tienen mucho espacio y mucha libertad de diseño y de movimiento dentro. Ya lo hemos visto, las arqueologías de Soleri, la ciudad espacial de Arata, la villa espacial de Jonah Friedman, entre otros ejemplos. Es un nuevo proyecto, es una nueva tipología que plantea una ironía catártica, es la liberación máxima. Rompemos no solamente los lazos de la ciudad tradicional, sino los lazos del propio capitalismo. Podemos plantear una ciudad sin propiedad aparente, porque si pensamos en estas propuestas, nos damos cuenta que estamos por encima del suelo, pero no lo estamos ocupando del todo. Hay propiedad que se va superponiendo, propiedad que va cambiando, y desde el punto de vista social, podríamos pensar que es un buen referente para zafarnos un poco de los esquemas del capital. Aislamiento y agrupación, porque son espacios que están conectados y al mismo tiempo están o mantienen ciertos grados de privacidad. Otros ejemplos, ¿no? En este caso estamos hablando de Guy de Soch en Domus 43, que plantea una estructura similar a modo de fotomontaje. Y luego tenemos un edificio que sí se construyó, que es la Torre Nagakin. La Torre Nagakin, que fue construido por Kisho Kurokawa, parte del movimiento metabolista, en 1972. Y plantea este mismo esquema en un edificio muy modesto. Los cuadrados que vemos en el edificio son cápsulas de vivienda, que en el momento de la construcción fueron llevados a este lugar y fueron conectados a la torre de servicios. Entonces vemos cómo la utopía tuvo su contraparte real, ¿no? Tuvo su materialización en unos cuantos ejemplos, en unos cuantos edificios, los cuales no deberíamos dejar pasar. Y nuevamente tenemos la otra vertiente, la vertiente más radical. En este caso estamos hablando de Rainer Banham, que escribe todo un compendio sobre megaestructuras y que entiende que existe una lógica, una suerte de oscilación entre la hipertecnología, ¿no? Lo high-tech y la paleotecnología, ¿no? La tecnología rudimentaria. Entonces, él en algún momento planteaba una burbuja que sirviera de receptáculo vital, de hábitat primitivo. Y dentro de las personas, pues, viviendo como hace unos cuantos siglos atrás, manteniendo, digamos, este espíritu libertario. Hablamos de una sintaxis transitoria, ya no es la modernidad que descompone todo, sino es un espíritu de libertad plena en el cual todo es posible. Frente a esto, frente a la validez de las propuestas que hemos visto, que pueden ser muy utópicas y realizables, nos queda una lección importante. Entender que el estado actual de las cosas es perfectible y puede ser cambiado. Es decir, que siempre va a haber alternativas a la situación crítica a la cual estamos sobrellevando o a la cual nos estamos enfrentando. Por eso es una sintaxis transitoria que no tiene ningún grado de compromiso, ni cultural, ni económico, y plantea estas nuevas formas de habitar. La tercera parte tiene que ver con la exposición de resultados a nivel Latinoamérica. Y esta parte creo que la dejamos para una sesión posterior, pero me adelantaré de manera mucho más rápida. En Latinoamérica también hay estos ejemplos. En el caso peruano tenemos una etapa primera que es la exaltación del barrio, una etapa segunda que es la exaltación del Estado, época de la vivienda social, y una tercera etapa que es la exaltación de lo inestable, que es de los 60 en la actualidad, donde no confluye, sino convive un Estado muy debilitado, poco presente, y promociones ciudadanas por capturar plusvalías urbanas, por conquistar nuevos terrenos urbanizables. Entonces, todas estas referencias tienen su correlato en el ámbito peruano.
aunque es todo un estudio, ¿no?, de referentes extranjeros, nos damos cuenta que estos rasgos aparecen también en nuestro contexto. Entonces, la última parte ha sido un análisis sobre estas condicionantes a nivel Latinoamérica. Y hablamos, como dice Hal Foster, sobre una reconquista del signo. Tenemos que hablar en términos de continente y contenido, signo, significante, y tenemos que entender que lo que hacemos los arquitectos y los urbanistas es siempre una obra inacabada, es decir, una obra que se va a completar por los propios habitantes. Da igual si le ponemos más o menor empeño, es el habitante el que se va a ir acomodando a la propia estructura urbana. Eso no quita que intentemos diseñar de buena manera, dotándole de servicios, de accesibilidad, de cercanía, etc. Pero en última instancia, quien tiene la última decisión, pues es el propio ciudadano. La cuarta parte son los resultados, donde exponemos las conclusiones más sencillas. Y en este caso tenemos este gráfico del cual podemos sacar muchísimas conclusiones. La utopía de la casa tiene que ver con una forma compositiva, ¿no?, con la arquitectura clásica, simetría, equilibrio, continuidad. La utopía del bloque apuesta por una mega forma, ¿no? La escala se nos escapa de las manos y hablamos ya no de una célula pequeña que en conjunto construye una ciudad, sino hablamos de un tejido, de algo un poco más grande. Y finalmente hablamos de la distopía del racimo, esta nueva tipología que hemos descubierto en esta sesión, y podemos asociarla a un proceso de reintegración, una famosa forma grupal. Una forma grupal que es un concepto acuñado por Fujimiro Maki y Masato Otaka en 1964 con un texto muy cortito que se llama Tres paradigmas de forma colectiva. Es decir, hay muchos autores que hablan sobre este nuevo paradigma que lamentablemente no llegó a realizarse porque planteaba situaciones extremas, ¿no? La pérdida de propiedad, la construcción de asentamientos cambiantes de un tiempo a otro, ¿no? La generación de un Estado lo suficientemente poderoso que pueda llevar a cabo estos proyectos, entre otras condicionantes. Pero la idea está planteada. La idea ha sido desarrollada por muchas personas y valdría la pena tocar con pinzas estas propuestas. Hemos visto que hay muchísimos referentes al respecto. Hablamos de un sistema que es variable en tanto contenido y en tanto continente. Estamos hablando de la urbatectura y de ese paradigma de polifuncionalidad en el cual el edificio o la ciudad puede ir acomodándose a las nuevas atribuciones y a los nuevos requerimientos, tanto externos como internos. Existe una dependencia entre utopía, urbanismo y arquitectura, es decir, existen puentes conceptuales, existen relaciones. ¿Y cuál es el elemento que articula todo esto? Es el concepto de artificialidad. Ya hemos visto, si se exacerba, nace la casa, nace el bloque. Si se va muy abajo, nace la casa. Y si generamos un punto de exacerbación ambiguo, ni el uno ni lo otro, nace el racimo. Y tenemos este otro gráfico con el cual vamos a acabar todo esto, en el cual explicamos dónde se ubicaría en términos topológicos el racimo y la urbatectura. Se ubicaría en una mezcla, en un espacio intermedio entre la utopía neotécnica, gran tecnología, y la utopía paleotécnica. Está justo en ese punto intermedio. Esto haciendo referencia a un concepto de teratología urbana, que es el estudio de elementos raros dentro de nuestra propia estructura urbana. Del otro lado del gráfico tenemos la antiutopía, que son aquellas utopías reaccionarias que intentan consolidar la situación actual de las cosas. La pregunta sería, ¿hacia qué lado de la balanza nosotros, los urbanistas o los estudiantes de arquitectura del día de hoy, ¿no?, de la contemporaneidad, hacia qué lado de la balanza nos inclinamos? ¿A esa utopía reaccionaria que no cambia nada o a esa distopía que quiere cambiarlo todo? Yo creo que la idea está planteada y todos los datos están servidos sobre la mesa. Y finalmente, pensar que la ciudad puede ser una máquina y que la máquina tiene un sentido de máquina absurda, la cual tiene los brazos abiertos a cualquier elemento y que puede generar lógicas distintas según la posición del Estado y el contexto geográfico en el cual nos encontremos. Y finalmente, desde nuestra perspectiva latinoamericana, ¿cómo afrontamos este problema?
Lo afrontamos desde tres perspectivas, tres arquitecturas que bien podrían asociarse a tres tipos de ciudad o tres tipos de urbanística. En primer lugar, una urbanística militante, anticapitalista. En segundo lugar, una una urbanística otra, antitaxonómica, sin rasgos estéticos algunos, porque entendemos que el urbanismo tiene mayores capas de reflexión que la pura belleza. De la confluencia de estos dos esquemas podríamos hablar de una arquitectura y un urbanismo de resistencia, antitaxonómica, anticapitalista e incluso anti-Estado, ¿no? Y esta situación extrema a la cual estamos siendo sometidos nos plantea incluso construcciones totalmente autónomas, ¿no? Buscar espacios de autonomía en los cuales la libertad se puede ejercer de una manera irrestricta, teniendo ciertos límites o condicionantes mínimas de convivencia en grupo. Esta es una reflexión que tiene que ver con Hal Foster, con Enrique Brown y Marina Weissman, que son teóricos de la historia de la arquitectura latinoamericanos, que nos ayudan a ver que nuestro camino tiene que buscar su propio rumbo, que no hace falta tomar como referencias, o que está bien tomar como referencias exteriores, pero que tenemos que tomar en cuenta nuestras particularidades. Entender que el urbanismo no es una plantilla y que el estado actual de las cosas es perfectamente modificable, mutable y transformable a lo largo del tiempo. Entonces, con esto, la pelota pasa a nosotros directamente, a hacer una suerte de acto de construcción y a plantearse en qué medida nosotros pensamos en ese urbanismo otro, en ese urbanismo militante y en ese urbanismo de resistencia, que a día de hoy pareciera ser una de las pocas alternativas coherentes frente al fracaso de nuestras ciudades y de nuestros estados. Con esto acabamos la exposición, que lo hicimos muy rápido, y recordamos la imagen del inicio en la cual planteábamos esta suerte de prótesis, y vemos cómo la arquitectura fue completando el rasgo humano durante muchísimo tiempo con esquemas distintos. La arquitectura clásica, la arquitectura moderna y la arquitectura postmoderna, pero siempre intentando completar esta obra imperfecta que es el ser humano, y en este caso, este espacio imperfecto que es nuestra ciudad o las ciudades en las cuales vivimos. Con esto, muchachos, nosotros terminamos la parte teórica y pasaremos a los comentarios. Yo sé que ha sido una sesión muy